Y a ver, yo Sí, lo anoté más o menos, sí, porque una persona dice que leyó sí. que a un Porque yo señor, iba a hablar de otras cosas, que bueno, a un perdón. señor le dieron perpetua, ¿no? Cadena perpetua Petua, por asesinar a un transexual. transexual, sí, Y yo los otros días me acordaba, leí en los diarios locales, doctor, que sí. agredieron de palabra y de hecho a una persona por ser homosexual. Él mismo lo puso en un diario, no me acuerdo en qué diario lo había leído, si en el Sí, Chacabuco, sí, en sí, cuál. sí. ¿Me podrá usted aclarar esos términos? Homosexual, Igual, todo, sí, transexual. todo, Y, todo eso. y Bueno, también, otra cosita, sí, después para que usted lo vaya pensando. ¿Siempre existió la la homosexualidad? homosexualidad, sí. Y alguien me preguntó si la homosexualidad existe en los animales. Ah, te la trajiste toda hoy, Marito. Pero esto me tendrías que dar 3 horas, Mario, para hablar de esto. Bueno, y vamos a arreglar precio. Mario, mira, no, bueno, vamos a tratar de sintetizar, pero en Sí, sí, serio, esto da para 3 horas, ¿eh? sí. Mira, Marito, acá todo referido a la sexualidad, ¿no es cierto? Hola. La sexualidad Sí, tiene una emergencia biológica, ¿no es transmitir de cierto? aire con el doctor. Sí, sí. Existen los cromosomas, lo hormonal, etcétera, y la Yo sexualidad es también, yo producto también. no solamente de la emergencia biológica, Ah, sino bueno, también bueno, de bueno. la condicionalidad Bueno, bueno. sociocultural, ¿no es cierto? Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, Bueno, dale, dale, ahora lo digo. Ahora, Otro, otro, ¿qué otro. Hasta pasa? luego. ¿No es cierto? Hay leyes biológicas con respecto a la sexualidad, no nos vamos a entender, no nos vamos a extender. Por ejemplo, hay procesos de maduración, ¿no es cierto? Que son fenómenos que están ya filogenéticamente determinados. La menstruación aparece a una determinada edad en una niña, ¿no es cierto? En general. Sí. Pero a veces el medio ambiente influye. Por ejemplo, en Brasil, a veces la primera menstruación aparece mucho antes, ¿no es cierto? Ajá. Claro, son los procesos esos ya un proceso de maduración, ya están determinados. Después hay procesos de desarrollo o socialización, donde digamos así, son los factores socioculturales, afectivos, ambientales, y después están las etapas que va desarrollándose la sexualidad, que no nos vamos a detener, habría que entrar, uno que la desarrolló fue Freud, ¿no es cierto?, en distintas etapas, pero a mí eso no me diría, no me detendría demasiado, sino yo tendría presente, ¿no es cierto? Ha habido una evolución en la humanidad filogenética de la especie y una evolución, ¿no es cierto?, del ser humano, ontogenética. Y con respecto al sexo, hay muchos. Vos tenés el sexo cromosómico. Cuando se unen, ¿no es cierto?, son los cromosomas, 23 y 23, 46 de los cromosomas de la sexualidad, el XY, XX, depende cómo se una, va a salir potencialmente, una niña o un varón. Ahora vamos a ver qué puede pasar. Claro. Pero para estas personas que son demasiado, digamos que tienen esa subjetividad y objetividad demasiado machista, Ujú. le voy a decir que en las primeras 6 semanas, ¿no es cierto? Las primeras 6 semanas De gestación. de gestación, Sí. la persona es femenina. Oh, Así se hayan unido, dijo algo usted, sí, lo anoto. La persona dijo. sí. Se discutió mucho con el tema del aborto, esto que era, que También es no cierto. era. Siga, Ahí siga, está. ¿No siga. es cierto? Si vos tenés cromosómicamente XX, ¿no es cierto? Sí. Mujer, XY, varón. Pero aún así, aunque se haya, generalmente las primeras 6 semanas, ¿no es cierto? Por eso que es muy complejo. No se puede juzgar a una persona, Es genético. no se puede juzgar a una persona marginándolo, estigmatizándolo, diciéndole esos términos. No se puede, porque todavía esto es muy complejo. No se puede Ah, marginar, excluir, ni victimizar. Vos sos esto, vos sos aquello, homo, por no decir la otra palabra, ¿no es cierto? ¿Me entendés? Porque fíjate vos que en las primeras 6 semanas, ahora, cuando pasa las 6 semanas, en el que era XY varón, se empiezan a activar
unos genes, no sé que no viene al caso el nombre, ¿no es cierto? Se llama el gen RI, activa otro que se llama el MIS, y ese gen anula lo femenino que tenía esa persona y se va desarrollando lo masculino. Después empiezan a desarrollarse las gónadas, tener sexo gonadal, después tenés el sexo genital, el interno y el externo, después viene el sexo de nacimiento, el sexo jurídico legal. Hay personas que lo han inscrito como mujeres, hay muchos casos clínicos que no quiero referirlo, y resultaron que después resultaron varones, ¿no es cierto? Después viene el sexo, cuando uno tiene 14, 12, 13, 14 años, el sexo gamético, empiezan los espermatozoides en el hombre, los óvulos en la mujer, el sexo endocrinológico, el sexo psicológico, ¿no es cierto?, que es o la identidad sexual. Después viene el sexo de crianza. Conozco que han esperado siempre una mujer y vienen siempre varones y algunos lo crían como mujer. El sexo social, el rol sexual. ¿Por qué? Porque acá hay que decir lo siguiente, ¿no es cierto? Vos tenés, ¿cuál es la clasificación y ahí paso a responder lo que vos me preguntaste? Claro, esto, viste, no es complejo, pero llevaría más tiempo. Yo estoy haciendo una síntesis de esta problemática, ¿no es cierto? Como conocedor, no digo en profundidad, pero he leído, asistido a muchos cursos y veo personas con esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ves las alteraciones de todo esto, vos tenés alteración en la identidad sexual. Y ahí viene, vos sabés que hay una alteración de la identidad, ¿no es cierto?, de lo que uno se percibe. Puede haber una alteración orgánica, que son los hermafroditas, los que tienen los dos sexos. Claro. Y está en el mundo animal también. ¿Ah, sí? Hay peces, hay infinidad de animales que tienen los dos sexos, hermafrodita. En el hombre también, en el ser humano también se da, pero más se da el pseudohermafroditismo. Y esos son los que se llaman los intersexos, ¿no es cierto?, que, digamos así, que es el 4% de la población. Y acá viene, eso era lo orgánico. Lo psicógeno es el transexual, que es una mujer encerrada en otro cuerpo, o un hombre encerrado en otro cuerpo. Ahí tenés, ¿me entendés? Entonces no seguramente dice que le dieron prisión perpetua por esas falsas creencias que tiene, apeló a eso, ¿no es cierto? Después vos tenés patologías, o no patologías, sino alteraciones, eso en la identidad, ¿no es cierto? Después tenés en la relación sexual, no vamos a hablar, ya hemos hablado, pueden ser cuantitativa en el desempeño sexual del hombre y la mujer, cualitativa, que son las parafilias. ¿Te acordás las perversiones que preguntaron la vez pasada? Los distintos tipos de perversiones que existen, hablamos de eso. No lo vamos a hacer ahora, ¿te acordás? La necrofilia, el froterismo, el sadomasoquismo, infinidad, hay cientos de perversiones. Después hay alteraciones en la patología del amor, ¿no es cierto? Eso ya surge de las carencias de la pareja, en las carencias afectivas. Y por último hay alteraciones en lo que se llama la reproducción, ya eso resorte de otro tipo. Entonces, tenés alteraciones en la identidad, ¿no es cierto?, como dijimos, alteraciones en el amor, alteraciones en la relación sexual y alteraciones en la reproducción. Ahora, el otro aspecto que hay que señalar, Marito, es que, y ahí viene, ¿no es cierto?, lo que se llama cómo uno, todo esto que va producto de lo biológico y de lo sociocultural, ambiental, después viene cómo se vuelca todo eso, ¿no es cierto? Y ahí viene otra cosa muy importante, que es lo que se llama, entonces vos tenés de la identidad, ¿no es cierto? Todo eso lo dijimos, ¿no es cierto? Pero vos después tenés en la orientación, ¿no es cierto?, y en el rol sexual y en la identidad de género. Y entonces ahí ya tenés otra cuestión que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Sacó todos estos temas de la homosexualidad y de la
de la homosexualidad, del transexual, como trastornos de trastornos mentales, sino que hoy lo pone como le llama así, incongruencia de género. Sin congruencia de género. Incongruencia de género, Ajá. ¿me entendés? Pero yo creo que es más que es una expresión de género. Las personas aceptando la diversidad, la diversidad es múltiple, ¿no es cierto? Y creo que es como una expresión de género, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es la identidad de género? Es esa sensación psicológica de ser varón o mujer, Claro. ¿me entendés? Ahora, ¿qué pasa? El transexual siente tanto esa necesidad, ahora están autorizadas las operaciones acá, ¿me entendés? Pero antes no, había que ir a Brasil y han llegado personas a suicidarse por ese impulso de querer ser. Ahora, no hay que confundir el transexual con el travesti, ¿no es cierto? Con otras expresiones tal transformista, por ejemplo, que es la persona que en su vida privada son hombres, Claro. pero en el escenario Sí. Se afeitan Sí. y Dale, suben sí, como sí, mujeres. charla. Después tenés Dale. el caricata, que son los travestis de comparsa. Después están los travestis, que la persona tiene un impulso avasallador, digamos, por personificar el sexo opuesto, y vestirse con la indumentaria que lo caracteriza. Puede ir a la homosexualidad o no. Y bueno, y si hablamos de la homosexualidad, Marito, es muy largo. Yo no sé si vos querés, hablamos Un poquito más, ¿ves? un poquito más de la... Bueno, no va a haber tiempo. Me habían preguntado una pregunta sobre el mini mental para la memoria. Ajá. Lo dejamos, ¿no es cierto? Y bueno, la homosexualidad existió siempre. Es una diversidad de la expresión sexual. Pero me No se parece- puede condenar me ni parece marginar a a mí nadie por eso. me parece- Existió de los fines... Sí, Marito, ¿qué? No digo que antes no se notaba tanto. No se nota, bueno, depende de los regímenes que existen en el país, pero ya de la época, vos fijate la época, lo mismo que la bisexualidad. Dice que Julio César era el esposo de todas las mujeres y la mujer de infinidad de hombres, la bisexualidad, Ajá. ¿no es cierto? Existía ¿cómo se dice la homosexualidad femenina? Lesbiana, le dicen, Sí. ¿no es cierto? Y bueno, sabéis que aparece precisamente por la poetisa Safo, si mal no recuerdo, que vivía en esa isla de Lesbo. Creo que era así, no. Ajá. Aparte, fíjate que Platón mismo era homosexual, le rendía culto, por ejemplo, a Sócrates, que era su maestro. Los dioses también, Poseidón, Apolo, reconocían la homosexualidad. Así que, viste, se puede hacer un estudio de muchos puntos de vista, ¿no es cierto? El enfoque psiquiátrico, psicológico, no es un trastorno de la personalidad, eso ya no es una enfermedad de ninguna manera, ¿no es cierto? Se puede hacer un diagnóstico un enfoque sexológico, que viene a ser como una variante de la conducta sexual. Etológico se refiere a la conducta de los animales, y ahí te contesto, Claro. En los animales también existe la homosexualidad. Ujú. Existe la homosexualidad, ¿no es cierto? Existe la monogamia, existe la poligamia, ¿me entendés? Hay infinidad de animales y lo que a veces, si está en el mundo animal, es muy más o menos. Se dice que más o menos unas 1500 especies estudiadas por la ciencia tienen relaciones sexuales entre sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay seres que son tan fieles que, por ejemplo, los cisnes, son de una pareja para toda la vida. Hay de todo, Claro. Así que ahí te demuestra, hay mucho para hablar de esto, ¿no es cierto? Por lo que usted me cuenta, sí. que la sexualidad se empieza a definir prácticamente desde el seno de la madre. Y claro, bueno, sí, esto es pero irrever- pasa por distintas etapas. Está bien. Hay cosas que están todavía Pero en a lo que estudio. a lo que apunto esto, Sí. esto es irreversible.
Fuiste. No volvés para atrás. Y bueno, pero Hay un sí. viejo dicho que dice que la prueba no se vuelve para atrás. ¿Qué sé yo? Maldito. Y tiene razón, ¿o no? Después viene otra cosa. Así que, como vos ves, es mucho para hablar, Marito. No sé, ¿qué hora es ya? No, Y usted bueno, sabe que sí. una vez un hombre